Dicen que somos un país de salvajes. Un reino de ladrones al borde del abismo. Nos miran desde sus torres de cristal, desde sus calles limpias y ordenadas, y susurran con desdén sobre nuestro caos, nuestra pasión desbordada, nuestra eterna crisis. Creen que nos conocen. Creen que saben lo que anida en el corazón de un argentino cuando el mundo se viene abajo. Pero se equivocan. Se equivocan de una forma tan profunda, tan visceral, que la verdad, cuando finalmente les golpeó la cara, no solo hizo temblar los cimientos de su arrogancia, sino que obligó al mundo entero a replantearse el verdadero significado de la palabra civilización. Esta es la historia de un experimento social. Uno diseñado para humillarnos. Para exponernos como la sociedad fallida que creían que éramos. Pero el resultado. El resultado fue una revelación tan brutal y tan hermosa, que se convirtió en una leyenda. La leyenda de cómo, en el quilombo más grande del mundo, florece la humanidad más pura. Sonido de ciudad, tráfico de Nueva York, ambiente frío y corporativo. Todo comenzó en Nueva York. En las entrañas de un rascacielos de Manhattan que arañaba un cielo perpetuamente gris, en una sala de edición que olía a café caro y aire acondicionado. Allí, una mujer observaba dos fotografías clavadas en un corcho, como un general planeando su próxima conquista. Su nombre era Emily Collins. Una joven y ambiciosa productora de la cadena AIE, famosa por sus documentales provocadores. Emily tenía una tesis. Una convicción tan arraigada que le quemaba por dentro. Para ella, el mundo se dividía en dos, el orden civilizado del primer mundo, y la anarquía bárbara del sur. Y Argentina, para ella, era la capital de esa barbarie. La tierra de chorros. En su corcho, una foto mostraba Wall Street, hombres de traje caminando con la rigidez de los autómatas, calles impecables, una frialdad geométrica. La otra, una imagen de la estación de Constitución en Buenos Aires a las 6 de la tarde, un mar de gente, un caos de vendedores ambulantes, colectivos y el humo de un choripán en el aire. Para Emily, no eran dos culturas. Eran el éxito y el fracaso. La razón y el instinto. Quiero comparar la naturaleza humana en sus extremos, propuso en una reunión con los ejecutivos del canal, su voz cortando el silencio de la sala de juntas. Un mismo estímulo, dos mundos opuestos. ¿Qué pasa cuando la civilización se enfrenta al caos? ¿Cuándo la riqueza se topa con la pobreza? Un viejo directivo, con el ceño fruncido, la interrumpió. ¿Estás sugiriendo una comparación étnica, Emily? Es un terreno peligroso. No es sobre etnias, replicó ella, con una seguridad de acero. Es sobre el software cultural que nos programan. Quiero colocar a un actor, un hombre sin hogar, en una situación de emergencia en el corazón financiero de Nueva York. Y luego. Quiero hacer exactamente lo mismo en el lugar más caótico que se me ocurre, Buenos Aires. Su plan era diabólico en su simpleza. Un actor se haría pasar por un sin techo. Pediría ayuda. Y luego, de repente, colapsaría en el suelo. Cámaras ocultas grabarían cada segundo. El proyecto tenía un título provisional que lo decía todo, Corazón salvaje. Emily no buscaba matices. Buscaba confirmar su prejuicio, que en el primer mundo, a pesar de su frialdad, alguien activaría un protocolo, llamaría a una autoridad. Que en Argentina, en el mejor de los casos, lo ignorarían, en el peor, le robarían hasta las zapatillas. Quería demostrar que el caos solo engendra más caos. Que la solidaridad era un lujo de las sociedades ordenadas. No podía estar más equivocada. La primera fase del experimento tuvo lugar en una mañana gélida en Wall Street. Las cámaras estaban ocultas con una precisión quirúrgica, en papeleras, detrás de los cristales de una tienda, en la mochila de un falso mensajero. El actor, Mark, un hombre de teatro con una capacidad camaleónica, estaba sentado en el suelo, tiritando bajo una manta raída. Su actuación era desgarradora. La gente pasaba. Y pasaba.
Un río de trajes caros y zapatos lustrados fluía a su alrededor, desviándose apenas unos centímetros para no rozarlo, como si fuera una roca inerte en medio de la corriente. Nadie lo miraba. Mirar era reconocer. Y reconocer era una complicación que sus agendas de miles de dólares por hora no podían permitirse. Roll Start, susurró Emily en el auricular desde una camioneta negra aparcada a una cuadra. Mark empezó a toser, un sonido gutural, ahogado. Luego, con un gemido, se desplomó de costado sobre el hormigón helado. El efecto fue inmediato y aterrador. El río de gente no se detuvo. Simplemente, la corriente se partió con más decisión, dejando una isla de silencio a su alrededor. Una mujer apartó a su hijo para que no mirara. Un hombre de negocios pisó sin querer la mano del actor y siguió caminando, sin inmutarse. En la camioneta, el equipo contenía la respiración. Era una escena de una crueldad pasiva, casi surrealista. Entonces, un hombre se detuvo. Alto, elegante, con un maletín de cuero que gritaba, éxito. El corazón de Emily dio un vuelco. Ahí está, pensó, el protocolo. El hombre miró al actor en el suelo. No con compasión, sino con fastidio. Sacó un iPhone de última generación. Por un segundo, el equipo pensó que llamaría al 911. Pero no. Marcó otro número. Su voz, captada por los micrófonos de largo alcance, era tan fría como el viento que barría la avenida. Seguridad, dijo. Habla Richard Atwood, piso 34. Hay un obstáculo en la acera de la entrada principal. Sí, un vagabundo. Está afeando el entorno. Por favor, encárguense de que lo retiren. Gracias. Colgó y se marchó, sin volver a mirar. Silencio sepulcral en la narración, solo un zumbido electrónico de fondo. En la camioneta de producción, el silencio era tan denso que se podía cortar. El director, Michael, se giró hacia Emily, pálido. Jesús, Em. Emily no respondió. En su rostro no había horror, sino una mueca de sombría satisfacción. Su tesis se había confirmado de la forma más brutal posible. Esto, susurró, casi para sí misma, es la civilización. Orden. Eficiencia. El problema se delega, no se asume. Pero la imagen del hombre en el suelo, ignorado como basura, se quedó grabada a fuego en las retinas de todos. El experimento había funcionado. Y había dejado un sabor a ceniza en la boca. Una semana después, el equipo aterrizó en Buenos Aires. El contraste fue un golpe en la cara. El aire denso y húmedo, el ruido incesante, un torbellino de vida y energía que a los ojos de Emily parecía puro y simple quilombo. Aterrizaron en el corazón de la bestia, la terminal de trenes de Constitución, a la hora pico. ¿Están seguros de esto?, preguntó el jefe de seguridad local, un tipo curtido que miraba a su alrededor con desconfianza. Acá te descuidas un segundo y te afanan hasta el alma. Emily sonrió. Eso es exactamente lo que vinimos a filmar. Las cámaras se instalaron, esta vez con más dificultad. El caos era un aliado y un enemigo. Era fácil esconderse en él, pero también era impredecible. Mark, el actor, se sentó cerca de una parada de bondi, con la misma manta raída, el mismo cartel pidiendo ayuda. Estaba visiblemente nervioso. La indiferencia de Nueva York era fría, pero esto era una jungla impredecible. Desde la furgoneta, oculta en una calle lateral, Emily observaba los monitores, el corazón latiéndole con una mezcla de expectación y prejuicio. Fase 2. Roll Start, ordenó. Mark repitió la acción. La tos, el gemido, y el colapso. Cayó al suelo justo cuando una marea de gente bajaba de un colectivo de la línea 60. Y entonces, ocurrió el milagro. El caos no lo ignoró. El caos reaccionó.
El primero en detenerse fue un chabón de unos 30 y pico, con una camiseta gastada de Boca Juniors, una mochila al hombro y la cara de alguien que volvía a casa después de laburar 10 horas. Se frenó en seco, casi provocando una colisión en cadena. La concha de la lora, gritó, más por la sorpresa que por otra cosa. Se arrodilló al lado de Mark, sin dudarlo un instante. Maestro? ¿Estás bien? Che. Despertate, boludo. Al ver que no respondía, el tipo levantó la cabeza y su voz se convirtió en un trueno que cortó el murmullo de la estación. Una mano acá, carajo. Hay un hombre en el piso, no respira. No fue una sugerencia. Fue una orden. Y el quilombo obedeció. En menos de 5 segundos, una multitud rodeaba al actor caído. Pero no era una multitud de curiosos morbosos. Era una multitud que se estaba organizando sobre la marcha. Yo llamo al SAME, gritó una señora mientras sacaba un celular destartalado. Abran paso, carajo, que no tiene aire, ordenó un viejo con bigote, empujando a los curiosos para crear un perímetro. Una piba joven, estudiante de medicina por el guardapolvo que asomaba en su bolso, se arrodilló al otro lado. A ver, déjenme ver. No lo muevan. El tipo de la camiseta de Boca se quitó la mochila y la usó para cortar el paso de la gente que seguía bajando del bondi. Se convirtió, de la nada, en un agente de tránsito humano. En la camioneta, el equipo de Emily estaba petrificado. No daban crédito. En los monitores, no veían caos. Veían una coreografía espontánea de solidaridad. Una red humana tejiéndose en tiempo real. Entonces Mark, siguiendo el guión, comenzó a recuperar la conciencia, tosiendo débilmente. La estudiante de medicina le dio unas palmaditas en la mejilla. Ya está, maestro, ya viene la ambulancia. Tranquilo. Y fue en ese momento, cuando la tensión empezaba a bajar, que ocurrió el gesto que rompería el experimento en 1000 pedazos y lo convertiría en leyenda. El laburante de la camiseta de Boca, al ver que Mark temblaba, se acercó. Abrió su propia mochila, de donde sacó un paquete envuelto en papel de diario. Era su cena. Un sándwich de milanesa. Lo miró al hombre en el suelo, y sin pensarlo 2 veces, lo partió por la mitad con sus manos. Tomá, campeón, le dijo, extendiéndole una de las mitades. Come algo, que seguro tenés el estómago vacío. Te va a hacer bien. Música emotiva, un piano suave y melancólico. En la furgoneta de producción, Emily Collins se quedó sin aire. Sus ojos, fijos en el monitor, se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de alegría. Eran las lágrimas de un mundo que se derrumba. El mundo que ella había construido en su mente, ladrillo a ladrillo, con los materiales del prejuicio y la ignorancia. Vio a un hombre pobre, un laburante que probablemente contaba cada moneda para llegar a fin de mes, compartir la mitad de su única comida con un completo desconocido. Sin cámaras que lo vieran, sin esperar nada a cambio. Simplemente, porque era lo que había que hacer. El director, Michael, se giró hacia ella, con una sonrisa que era una mezcla de asombro y triunfo. Bueno, ahí tenés tu corazón salvaje. Emily no pudo responder. Solo negó con la cabeza, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Había venido a Argentina buscando salvajes. Y en su lugar, había encontrado la humanidad en su estado más puro, más ruidoso, más caótico y más jodidamente hermoso. Sonido de aplausos lejanos que se funden con la música. Cuando el equipo de producción interrumpió la escena, explicando que era un experimento, la gente no se enojó. Primero hubo confusión, luego algunas puteadas al aire, y finalmente, una especie de orgullo colectivo. El laburante, cuyo nombre era Carlos, se rascó la cabeza, completamente desconcertado. Pero, ¿para la tele era esto?, preguntó, sin entender qué había hecho de extraordinario. ¿Qué hice? El tipo se calló. Hay que ayudar.
¿no? Es así. Emily, con los ojos todavía húmedos, se acercó a él con un traductor. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le dio su comida? Carlos la miró como si le estuviera preguntando algo obvio. Se encogió de hombros. Y tenía cara de hambre, la señora. Acá la guita no alcanza, es un quilombo, pero un pedazo de pan no se le niega a nadie. ¿Sabe qué pasa? El argentino te da lo que no tiene. Esa frase retumbó en la cabeza de Emily. El argentino te da lo que no tiene. Era una lógica que su mundo de eficiencia y cálculo no podía procesar. No era caridad. Era empatía radical. El programa, Corazón Salvaje, se emitió. Pero el título se sentía irónico. El primer episodio, el de Nueva York, causó indignación mundial por la frialdad y la deshumanización. El segundo, el de Buenos Aires, se convirtió en un fenómeno viral. El vídeo de Carlos partiendo su sándwich fue compartido millones de veces, con hashtags como Solidaridad en el caos y Orgullo argentino. El mundo no vio un país fallido. Vio un pueblo que, a pesar de tenerlo todo en contra, no había perdido lo más importante, la capacidad de ver a otro ser humano en el suelo y sentir el impulso irrefrenable de darle una mano. Unas semanas después, Emily Collins dio una conferencia de prensa. No parecía la misma mujer. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una humildad temblorosa. Fui a buscar salvajismo, dijo, su voz quebrándose. Y encontré humanidad. No en las relucientes torres de Wall Street. La encontré en el hermoso y caótico corazón de Buenos Aires. Me enseñaron que la verdadera riqueza no está en los bolsillos, sino en la capacidad de compartir un sándwich de milanesa. Me equivoqué. El mundo se equivocó. Nos llaman el tercer mundo. Nos señalan por nuestra inflación, por nuestras crisis, por nuestros quilombos interminables. Y puede que tengan razón. Puede que seamos un desastre en muchas cosas. Pero quizás ellos son los verdaderamente pobres. Pobres de espíritu. Pobres de corazón. Porque en sus calles ordenadas, la gente muere sola. Aquí, en nuestro bendito caos, puede que no tengamos un mango partido por la mitad. Pero siempre, siempre, encontrarás a alguien dispuesto a darte el pedazo que le queda. Porque eso,